Buen día, estimados alumnos del curso Diseño de Prototipos Digitales con SolidWorks. Les saluda Ricardo Leiva y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy titulada Moldes. Dentro del objetivo es dar a conocer varias técnicas de creación manual de moldes, así también aprender cómo utilizar las herramientas de molde en el software de automatización de diseño mecánico de SolidWorks. Dentro de los puntos a tratar se tiene crear ensamble intermedio, crear cavidad y por último derivar piezas de componentes. Crear ensamble intermedio. Un molde es un recipiente o pieza hueca donde se echa una masa blanda o líquida que al solidificarse toma la forma del recipiente. Para realizar un molde en SolidWorks lo primero que se tiene que hacer es crear la pieza para la cual se quiere construir el molde. Para ello usar cualquiera de las herramientas de las operaciones que ya se dominan. Esta será la pieza de diseño. Al tener la pieza lista, se prosigue a crear la pieza base de molde, la cual debe abarcar absolutamente toda la pieza. Es decir, si por ejemplo la pieza de diseño es de 50 por 100 por 30, entonces la pieza base de molde deberá tener medidas de más 50 sobre esas existentes, es decir, 100, 150, 80. No necesariamente este valor, sino tiene que tener la suficiente holgura. Una vez definidas las dos piezas principales, se debe crear un ensamblaje intermedio. Esto permitirá unir las piezas de diseño con la pieza molde. Para ello, abrir el ensamblaje y traer las dos piezas. Ahora centrar la pieza de diseño dentro de la pieza molde, pero antes de eso se debe dar clic derecho sobre la pieza molde y cambiar su transparencia para que así se pueda ver en su interior al momento que se centre la pieza de diseño. Para centrarla se puede usar relaciones de posición de ancho entre las caras de las piezas y así finalmente se colocará dentro de la pieza base molde y estará completamente centrado por todos sus lados. De esta manera el ensamblaje intermedio estará completamente listo. Crear ensamblaje intermedio. Un molde simplemente es un recipiente que contiene lo que es una pieza que se quiera crear. Entonces se necesitan dos piezas para crear el molde, una pieza base y la pieza del molde. Para ello, para poder crearlo, por ejemplo, si se tiene una pieza, vamos a hacer una pieza básica nomás, vamos a colocarle sus dimensiones de 20 por 50, se va a extruir 10 y a eso se le va a extruir encima, por ejemplo, este polígono que va a tener 20 de diámetro. Entonces esto hay que colocarlo que sea obviamente vertical y ahí sí está completamente listo. Esto se extruye 5 y perfecto. Fíjense, entonces si se quiere sacar un molde de esta pieza, lo primero que se hace es obviamente guardar la pieza. Dicha pieza se guarda en donde se necesite. En este caso puede guardar acá. Ese es su molde, esa es su pieza que se le quiere realizar el molde. Entonces, si bien las dimensiones, como pueden observar, es de 50, radio 20, entonces se le quiere hacer una caja para eso, se requiere. Para ello se hace una nueva pieza que va a ser lo que va a contener ese molde, la cual en el plano de planta se realizará un rectángulo. No necesariamente tiene que ser un rectángulo, puede ser un cilindro, puede ser lo que se requiera, de 300 por 100. Todo depende del tamaño, obviamente, vuelvo y repito, de la pieza. Y se va a extruir 50. Muy bien. Esa pieza también se guarda. Se va a crear un ensamblaje nuevo y ese va a ser el ensamblaje intermedio que va a contener las dos piezas. Va a contener tanto el molde de donde se va a crear como la pieza en sí. Entonces fíjense, ese molde quedó muy grande obviamente, eso solamente tiene 100, entonces hay que colocarlo de 150. ¿Listo? Con respecto a 25.
Exactamente, ahora sí, está un poco más coherente. Y esto obviamente hay que ponerlo a 60. Ya es un molde más coherente. Entonces lo primero que se tiene que hacer para crear su pieza intermedia es simplemente se le da clic derecho a esto, se le da cambiar apariencia. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que centrar la pieza. Para ello se utilizan relaciones de posiciones. Por ejemplo, relación de posición ancho entre estas dos caras. Ahí está. Y obviamente una distancia entre esta cara y esta cara. Se define una distancia, por ejemplo, de 10 o de 20, exactamente. Ahí está. Y se centra también en esta dirección, más o menos a esta distancia. Se dice, como esto es una cara plana con respecto a esta, ya se le coloca una distancia, por ejemplo, de 40. Entonces esa pieza está dentro, contiene su molde o lo que se va a crear del molde y esa pieza. Entonces esto realmente es nuestro ensamblaje intermedio.